Tokio, marzo 1995. Height of the morning rush hour in the world's most crowded underground system, the madness of indiscriminate murder. Es un día como cualquier otro. Miles de ciudadanos se encontraban realizando su rutina diaria sin ninguna especie de señal de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En un vagón de metro, un gas invisible fue liberado. En cuestión de minutos se levantaron múltiples reportes pidiendo ayuda a las autoridades, pero cuando por fin pudieron llegar, se encontraron con una de las escenas más perturbadoras que Japón ha experimentado. 13 personas muertas y alrededor de 6,000 heridos. Pero lo peor de todo es que esto no había sido una equivocación o alguna especie de accidente. Esto había sido causado por el culto japonés más violento en la historia del país, el Aum Shinrikyo. Pero ¿por qué lo hicieron? ¿Qué es lo que querían lograr con esto? ¿Compartir un mensaje? ¿Amenazar al pueblo? ¿Meter miedo en las masas? Existían miles de dudas, pero algo era claro. Primero tenían que ser encontrados, ya que la policía desconocía de su existencia. En el video del día de hoy hablaremos sobre este culto, sobre cómo se formó, su visión y lo más importante, su caída. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Hola a todos, una disculpa por la sticker que tengo en la cara, pero por si no sabían, mi hermana se casa mañana. Ahora, para cuando ustedes estén viendo esto, muy probablemente ya pasaron varias semanas de que mi hermana se casó, pero el punto es que tengo que verme lo más presentable posible mañana y mi hermana me dio benditas para los granos. Volviendo al tema del video, hace tiempo hablamos sobre el culto más violento en la historia de México, los narcos satánicos. Y tal parece ser que les gustó bastante, por lo que decidí investigar distintos cultos en otros países con historias igual de oscuras. Y para mi sorpresa, hay muchísimos. Y uno de los que más capturó mi atención es proveniente de Japón y existió hace tan solo algunas cuantas decenas de años. Por favor, no olviden suscribirse si no lo han hecho y por lo pronto, continúen con su video. Para poder comprender las acciones e ideales de este grupo, ¿qué les parece si primero volvemos en el tiempo un poco? Era 1987. En un departamento de Shibuya, un joven ciego llamado Chizuo Matsumoto inició una clase de yoga y meditación. Gracias a su carisma, rápidamente cautivó a un grupo de personas con la promesa de iluminación espiritual. Con el paso de los años, aquel proyecto que empezó simplemente como una manera de hacer dinero y pasar el tiempo, pasó a llamarse Oumu Shinsen no Kae, algo así como Asociación del Mago Inmortal Aum. Y para 1989 obtuvo reconocimiento legal como una organización religiosa. El Oumu Shinsen no Kae era, en sus primeros años, un grupo normal. Empezaron a publicar cómics y dibujos animados mezclando enseñanzas budistas con aventuras espaciales. Esto, por alguna razón, atraía especialmente a estudiantes universitarios prometedores, médicos, ingenieros e incluso hijos de familias con dinero. Para finales del 89, la secta crecía rápido, incluso ya ostentando sedes y negocios. Al principio, las autoridades japonesas no sospecharon nada sobre el grupo. Al final del día, Aum era un grupo reconocido legalmente. Pero lo que nadie se esperaba era lo que estaba creando tras bambalinas. ¿Qué les parece si ahora hablamos un poco sobre el líder del grupo? Chizuo Matsumoto. Nació en 1955 en Kyushu, Japón. Tuvo una infancia trágica ya que
nació con graves problemas de visión y quedó prácticamente ciego desde niño. Esto no le impidió salir adelante, ya que estudió medicina china y técnicas de sanación, aprendió yoga e incluso recorrió el Himalaya en busca de gurús. Con los años, Matsumoto decidió cambiar su nombre a Shoko Asahara. Su personalidad era descomunal. De alguna manera había capturado el corazón de miles de personas. Sus seguidores lo trataban como una especie de elegido. Lo llamaban de muchas formas: el único iluminado de Japón, el ascendido e incluso Cristo. Y entre tantos delirios de grandeza y personas que le alimentaban sus pensamientos, él mismo se lo llegó a creer. En 1992 publicó un libro explicando que había venido a salvar al mundo. También elaboró profecías y comenzó a compartir predicciones a sus seguidores. Les habló sobre guerras, desastres naturales y apocalipsis que solo sus seguidores sobrevivirían. A día de hoy, ni una sola de sus profecías se cumplieron. Pero eso es justamente lo que quiero que entiendan cuando hablo de Shoko. Él era un líder nato. Lo que él decía era la ley para todo su grupo. Nadie sospechaba de él. Es más, nadie quería hacerlo. Todos sus miembros estaban extremadamente felices y cómodos trabajando para él. Los miembros usualmente donaban todas sus posesiones al culto, y a lo que tengo entendido, ni siquiera era 100% requerido hacerlo. Here, an old member who kidnapped her father in order to have him sign over the family estate tries to stop him blowing the whistle on the sect. Others, including former members. Esa es la clase de persona de la que hablamos cuando hablamos de Shoko. Sin embargo, no todos sus seguidores eran ciegos. Muchos notaron que él no era quien decía ser y lograron retirarse del grupo a tiempo. Entre testimonios de exmiembros, se dice que los rituales de iniciación de Aum eran sumamente extremos. Sesiones de meditación basadas en reducir el consumo de oxígeno o alterar ondas cerebrales, aislamientos prolongados, terapias de choque físico e incluso dosis de LSD. Estos métodos aseguraban que cada integrante superara pruebas casi sobrehumanas para avanzar en el escalón interno. De ese modo, la mente de los fieles quedaba completamente moldeada. La doctrina de Aum Shinrikyo era una mezcla de varias culturas. Combinaba meditaciones y sutras budistas con creencias hindúes. De hecho, la deidad principal que veneraban era Shiva, deidad hindú de la creación y destrucción, pero también incorporaba visionarios profetas cristianos e incluso la figura de Nostradamus. En el trasfondo de toda esta operación existía una especie de control mental intenso. Los discípulos eran aislados de sus familias, vigilados constantemente y alimentados con visiones místicas. Asahara se presentaba a veces como una mezcla de Buda o Cristo. 実質的にこう出家した時にはもうほとんど無断で飛び出てしまいましたから、後で家族の間では相当トラブルになりましたね。でもそれを振り切って出家してしまいましたね。Cambiando un poco el tema, hablemos sobre la jerarquía de este grupo. El supuesto culto de salvación operaba con una estructura autoritaria. Asahara estaba en la cima y un pequeño grupo de seguidores leales a su lado. Por debajo venían otros jefes sectarios y cientos de integrantes con rangos menores. Y después de años de estar reclutando personas y lavándoles la mente, Shoko decidió dar comienzo a sus planes. Una década pasó. Aum empezó a cometer actos violentos para silenciar a gente que se oponía a ellos.
Uno de los casos más escalofriantes fue la desaparición y asesinato del abogado Tsusumi Sakamoto y su familia en 1989. Tras denunciar públicamente a la secta, con el paso de tan solo unas semanas, toda su familia había desaparecido. Lamentablemente, la policía no sospechó absolutamente nada de Aum y simplemente dieron el caso por resuelto con un culpable local. Los cuerpos de Sakamoto y su esposa fueron hallados enterrados en lugares distintos casi 6 años después. De alguna manera, la secta podía operar con total impunidad a los ojos de las autoridades. Pónganlo en perspectiva, podían secuestrar a una familia entera durante años sin ser detectados o cuestionados. En 1991 concibieron un plan ambicioso e intentaron asesinar a varios líderes budistas importantes, pero afortunadamente no pudieron llevarlo a cabo e intentaron después sobornar a medios para borrar el material incriminatorio. Pero tal vez aquí se estén preguntando, ¿cómo es que ellos asesinaban a personas? ¿Cuál era su forma de hacerlo? Bueno, por alguna extraña razón, ellos optaron por crear armas químicas para realizar sus asesinatos. Existen informes oficiales que revelan un atentado en 1993, donde varios miembros del culto rociaron esporas de anthrax a una torre de enfriamiento en Tokio, aunque ese ataque falló. Tras esta derrota, Aum redirigió sus esfuerzos a un agente nervioso llamado Sarin, y así es como, el 27 de junio de 1994, dejaron escapar Sarin en Matsumoto, sobre un vecindario donde acababan de mudarse unos jueces que procesaban al grupo por una disputa. 8 personas murieron esa noche. Y no solo eso, sino que cientos quedaron heridas, algunos sufriendo secuelas hasta el día de hoy. Esto ya no es tan divertido, ¿verdad? No me malinterpreten, nunca lo fue. Es solamente que, desde que iniciamos el video, estamos escuchando sobre un culto extraño y un líder con aires de grandeza. Pero de un momento para otro, todo se fue abajo. El culto pasó de ser un simple grupo que se juntaba a practicar yoga a un grupo de asesinos maniáticos que buscaban crear caos. Y la policía, como ya era costumbre, no inculpó inicialmente al grupo, sino a una instalación local. Pero fue hasta marzo de 1995 que todo cambió. El 20 de marzo, para ser más específicos, al amanecer, miembros del culto colocaron bolsas de plástico con sarín líquido dentro de 5 trenes distintos del metro de Tokio. Equipados con paraguas de punta afilada, perforaron los contenedores en ruta y escaparon. A los pocos segundos, el gas letal se liberó en plena hora pico. Víctimas caían una tras otra y los vagones se llenaron de pánico. Los testigos describen estas escenas de una manera sumamente traumática. Gente desangrándose por la nariz y los ojos mientras convulsionaban. El resultado final: 12 muertos y miles de heridos. Tras el atentado del metro, el trabajo de la secta por fin se descubrió. Los policías encontraron laboratorios secretos, una estructura militar de producción de armas químicas, planes de reclutamiento y hasta un helicóptero adquirido para esparcir el gas. El templo principal, el Satyan 7, que se erigía como un santuario dedicado a Shiva, era en realidad una fábrica de sarín de alto nivel bajo su enorme estatua. Ahí habían trabajado decenas de seguidores armados con dispositivos científicos caseros que fabricaban toneladas de gases para un fin apocalíptico. Tal vez se pregunten, ¿por qué, después de nunca culparlos, fue que decidieron investigarlos en esta ocasión? ¿Qué fue lo que hizo que la policía los pusiera en el mapa? 一種のその宗教というのはタブーとしてだけそのタブーとしての信教の自由があって
なんかこう触っちゃいけないものっていうね、その例えば国が、例えば警察がそういうところに入るっていうのはやっぱり戦前のイメージを彷彿させるとかですね、そういうのはなかなかその払拭できないでいると思うんですね。Para eso tenemos que devolvernos al ataque con sarín en Matsumoto. Resulta que varios investigadores locales ya creían que Aum estaba detrás de todo. Varios vecinos habían denunciado olores raros, miembros del culto entrando y saliendo con ropa de laboratorio y camiones cerrados por la noche. Pero Japón, en ese momento, tenía leyes muy protectoras hacia las religiones. El Estado no podía intervenir fácilmente en un grupo registrado como organización espiritual, y Aum Shinrikyo tenía reconocimiento legal como religión desde 1989, lo que les daba inmunidad frente a inspecciones sin pruebas contundentes. Además de esto, el gobierno japonés tenía miedo. Asahara había acumulado poder político. Incluso había intentado postularse al parlamento en 1990 y su grupo tenía abogados, médicos y científicos de alto nivel. Los políticos no querían un escándalo público ni parecer que atacaban una religión. Entonces las autoridades decidían hacer la vista gorda, pero esto ya era demasiado. Pocos meses después del atentado, las autoridades capturaron a Shoko el 16 de mayo de 1995 y fue arrestado oculto en una de las casas del culto. Se encontraba meditando en una habitación aislada. A partir de entonces se inició un largo juicio. Este abarcó desde 1996 hasta el 2004. En todo este tiempo, los tribunales acumularon testimonios de exmiembros y pruebas incriminatorias, por lo que, para febrero, Asahara merecidamente recibió la pena de muerte. Junto a él, varios integrantes importantes del culto también fueron condenados. Asahara apeló en todos los tribunales posibles, agotando recursos hasta el 2006, sin lograr revocar su condena. Sin su cabeza, la secta original se desmoronó. Algunos líderes intentaron moderar la imagen, cambiando el nombre a Aleph en el 2000 y declarando públicamente que habían abandonado la violencia. Otros decidieron romper con la visión mesiánica, formando facciones independientes como Hikari no Wa en 2007. Sin embargo, el estigma persistió. El Estado japonés mantuvo a todos los grupos bajo estricto monitoreo, prohibiendo actividades sospechosas. A pesar de las rupturas y la propaganda pacífica, los supervivientes de Aum debían responder a sus actos en los tribunales. El destino final de Asahara llegó el 6 de julio del 2018. Él, junto con 6 de sus fieles principales, fueron condenados y ejecutados por ahorcamiento. Asahara Shoko です。使用するぞ、使用するぞ、使用するぞ、使用するぞ、使用するぞ。功徳を積むぞ、功徳を積むぞ、功徳を積むぞ、功徳を積むぞ、功徳を積むぞ。瞑想するぞ、瞑想するぞ、瞑想するぞ、瞑想するぞ、瞑想するぞ。今の苦しみは原因である。この修行によって今の苦しみを打ち砕くことができる。Cerró un capítulo aterrador en la historia de Japón. La leyenda del Aum Shinrikyo es sombría. Nos habla sobre el peligro del fanatismo y la adoración. Hasta la fecha hay mucho debate sobre el por qué Shoko decidió llevar su culto por el camino de la violencia. A él prácticamente ya no le faltaba nada. Tenía en su mano a políticos, doctores y gente de mucho poder. Todos y cada uno de ellos dispuestos a entregarle todas sus posesiones materiales. En lo personal, me sorprende bastante cómo funciona la mente humana, desde una perspectiva de líder y de seguidor por igual. Solo puedo preguntarme qué estarían pensando todas las personas de ese grupo cuando decidieron efectuar el plan. ¿Alguna se arrepentirá? ¿O tal vez alguna está contenta de haberlo hecho? Sea cual sea la respuesta, espero este tipo de situaciones no se repita. Aunque conociéndonos a nosotros como humanidad, siempre va a haber líderes locos
y seguidores dispuestos a cumplir cual sea de sus voluntades. Es un patrón que se ha repetido y se va a repetir por el resto de la historia. Con esto acabamos el video y quiero agradecerle a los miembros del canal por apoyarme en este proyecto. Ya saben que Patos Potions está dando su 110% de esfuerzo por ser un gran canal en el mundo del terror y el misterio, por lo que su ayuda es genuinamente apreciada. Si les gustó el video, no olviden comentar, suscribirse y compartirlo si no lo han hecho. Les recuerdo que tengo otros 3 canales por si también gustan ir a apoyar. En uno reacciono a chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores, Pato RMZ. En otro juego videojuegos exclusivamente de terror, Patos Games. Y en el último subo todas mis transmisiones en vivo que hago en Twitch sin ninguna especie de corte, Patos Bots. Asimismo, hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si gustan pasarse a saludar, solo digan que vienen de Patos Potions y les daremos una gran bienvenida. Por último, les recuerdo que tengo un podcast llamado Miércoles de Terapia, en donde ustedes vienen y me cuentan sus problemas y yo les doy consejos desde el fondo de mi corazón. Si les interesa alguna de estas redes sociales, pueden encontrar los links a ellas abajo en la caja de descripción. Y ahora sí que sí, me retiro, no sin antes agradecerles nuevamente por llegar al final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.